Voy a grabar la clase el día 20 de octubre para octavo básico. Y quiero que nos quedemos de acuerdo en un par de cosas. Se escucha, ¿no? Vuelvo a repetir, si se escucha, todo bien, ¿no? ¿Se escucha? Sí se escucha. Ah, ya, ok. Sí. Perfecto, gracias. A ver, y que bueno, ojalá que saquen la voz ahora, ¿ya? Y sería, pero fenomenal que sacaran la voz. A ver, ¿qué cosa muestro primero? Yo creo que esto, sí, ya. A ver, a ver, si nos comprendemos. A ver, gente. ¿Se recuerdan que nosotros tenemos esto pendiente, no? Sí. Ya. Quiero que me cuenten sinceramente, ¿cómo van con esto? ¿Lo hicieron, no lo hicieron? ¿Le ha costado, no han contado las cosas? ¿Ya lo tienen listo? Porque supuestamente yo tenía una fecha, que es para el 23, pero no quería subir aquello porque tenía algunas dudas con algunos compañeros y compañeras que me han enviado algunas consultas por mail. Así que creo que por lo menos lo veamos ahora. Cuéntenme. Dígame, Felipe. Te escucho. De que, o sea, cuando yo estaba haciendo el mío, ¿Ya? lo estaba tratando de hacer como con palitos de helado para que fuera como más fácil, pero a veces como que se me desarmaba, así que tenía como que hacerlo de nuevo. Felipe, te voy a hacer una consulta. ¿Y con qué tipo de pegamento lo estás realizando? ¿Los palitos de helado? Eh, ¿Cómo? Cuando unes los palitos de helado, me dijiste, ¿cierto? Sí, a veces se me desarmaba o cuando lo estaba cortando, a veces no quedaban como del mismo tamaño. Pero Felipe, cuéntame, por ejemplo, cuando tú los pegabas, si los unías, ¿con qué los unías o cómo los unías? Le ponía un poco de cola fría. Ya. Miren, la cola fría, sobre todo si es cola fría escolar, hay que darle un tiempo, ¿ya? Hay que darle un tiempo de secado, ¿ya? Por ejemplo, eh, tú dejas, ¿cierto? No sé, no sé, piensa tú, por ejemplo, que quieres hacer un triángulo con unos palitos de lado. Colocas en un sector y en otro, ¿cierto? Lo posicionas, le puedes colocar después una presión como un elemento que sirva como para presionar los palitos de lado del lugar donde los uniste y esperas que se seque un tiempo. ¿Ya? Espera que se seque un tiempo, no lo montas inmediatamente, porque obviamente si tratas de armar y que todo te quede bien inmediatamente, porque para eso sirven otros tipos de pegamento, aún así, igual hay que darle un tiempo de secado, ¿ya? Y que por ahí puede pasar la situación que se te tiende a desarmar, ¿ya? No sé, antiguamente cuando la gente, mira, voy a saltar a un ejemplo, cuando la gente mandaba enviar a reparar los zapatos y se colocaban las suelas, yo siempre me fijaba que los zapateros, por ejemplo, a la suela, cuando se salía la parte de abajo del zapato, le colocaban este pegamento que se llamaba como Agorex o Neopren, pero era un pegamento especial para pegar la suela. Y tenían abierto el zapato mucho tiempo, el zapatero. Mucho rato tenía abierto el zapato y después lo presionaba y lo tenía ahí bajo un peso, una presión, bastante rato. O sea, siempre los pegamentos, incluso los pegamentos para la construcción, ¿cierto? Tienen un tiempo de secado. Entonces, por ahí puede ser el hecho de que se tienda a desarmar, ¿ya? Pero mira, si puedes, de repente también te podría ayudar utilizar, por ejemplo, el masking, también te puede servir para hacer uniones, ¿cierto? O plasticina, ¿cierto? También te puede servir para hacer uniones, si es que eso te puede ayudar. Un momento que voy a sumar a algunos compañeros. Maite, escuché que, o sea, vi que estaba levantada la mano. ¿Ya tienes la pregunta o ya no? No, es que yo como que ya lo estoy empezando a hacer, como que ahora lo estoy forrando. Porque ayer avancé y ahora ¿Mm? lo estoy forrando. Pero no tengo ningún problema. Ya. Eh,
Señoritas, caballeros, por favor, ¿alguien más tiene algún problema con esto? Por ejemplo, con la fecha de entrega, que lo encuentro muy próximo, no consigue los materiales. Les solicito que lo digan ahora porque, bueno, no sé, aquí por lo menos tiene que primar un tema de la honestidad, ¿cierto? Eh, como parte fundamental. Y claro, porque después, no sé, ustedes están aquí conmigo en clases y no sus apoderados. Puede haber que existe un apoderado ahí escuchando lo que estoy diciendo, pero díganlo ahora en este instante. Felipe, cuéntame. O sea, por lo menos para mí, ¿Mm? para que sea el 23, ¿Mm? no sé si lo voy a tener como totalmente listo, pero, o sea, obviamente si es para esa fecha, voy a tratar de hacerlo. Oiga, y se Pero lo si es coloco. que se pudiera como poner un poco más de fecha. Aquí, por ejemplo, lo coloco el 26, que es ya el próximo lunes. ¿Te parece? Sí, ¿Sí? sí. Ya. Ojo, ojo. Que si te demora un poco más, no hay problema. Total, me lo puedes decir el martes. Y ahí vemos la extensión de fechas. ¿Te parece? Por ejemplo, Sí. no quiero que te estreses, por ejemplo, si no llega el 26 por X motivo, eh, y te agradezco por tu inquietud y preocupación, me lo dice el mismo, el martes 27 y vemos una nueva fecha y cosas así, ¿te parece? Sí, ya, Ya. gracias. ¿Vale? Eh, sí, chicos, o sea, y chicas también, para todos ha sido como re difícil esta situación. Para mí es súper complejo no estar así in situ, como por ejemplo el tema de las uniones. Porque claro, uno dice ya construir cosas, pero hay ciertas técnicas, situaciones que estar viendo in situ. Por ejemplo, no sé, el año pasado cuando estuve mostrando el tema del, del alebrije, se recuerdan que era hay todo un proceso de técnica que, por ejemplo, que no hubiésemos estado en sala, probablemente no se hubiese podido hacer. ¿Ya? Desde el que empezamos a enrollar el papel hasta que empezamos a colocar gesso, después acrílico y así, ¿cierto? Son ciertos elementos por ejemplo, hacerlo en casa probablemente se complicaba un poco más. Y pasa con esto, ¿cierto? Por ejemplo, los sistemas de unión, los sistemas de pegado, ¿cierto? Hay ciertos sistemas que ayudan para la construcción. Eh, a ver, miren, tengo, bueno, esto, que por lo menos, ojo, y bueno, qué bueno que esto quede grabado. ¿Hay alguien más que tenga algún problema con esto? Salvo las dos personas que me han opinado, o que han opinado, perdón, el día de hoy, ¿cierto? Agradezco la participación de Felipe y Maite, que tienen la deferencia de consultar o hacer las observaciones. Háganlo ahora, ¿ya? Porque, o sea, sí, porque después, por ejemplo, nosotros estamos tratando este tema, o sea, usted estudiante, yo profesor, estamos tratando el tema porque después, por ejemplo, explicar lo mismo que estamos viendo ya hace tiempo en clase con los apoderados es un poco más complejo para mí también. Ya porque tengo que hacer todo un barrido hacia atrás, ¿cierto? De por qué estamos viendo esto, por qué lo estamos viendo, cómo lo vimos, qué ejemplos vimos, y las características que supuestamente ya veníamos trabajando hace un rato atrás. Así que estaría muy agradecido que así fuera, ¿ya? Por lo menos esta situación que era ahí es importante que por lo menos se dice y nada, ¿ya? Eh, Catalina, ¿te escucho? Profe, al edificio hay que ponerle base o algo Miren, así. vean lo que estoy viendo yo, ¿no? Sí. Ya. Este es un trabajo, bueno, aquí lo dice, de una compañera de octavo D. No le pedí permiso ahora, pero después le voy a pedir el permiso, pero con efecto retractivo. Eh, Miren, esto es una idea, no necesariamente tiene que ser así, ¿ya? Ojo, no tiene que ser necesariamente así.
recuerda que nosotros habíamos hablado que por lo menos nosotros nos vamos a quedar en la forma, ¿o no? Principalmente en la forma. Ya, si tienen detalle, ya, o lo quieren pintar, bienvenido sea, ¿ya? Pero, no sé, por ejemplo, si tú quieres, no sé, tomando como esta como referencia, tiene que tener un sustento. Ojo, mira, esto puede ser una pieza súper chiquitita, o sea, puede ser un trabajo súper chiquitito. Imaginen que esto, no sé, colóquenlo en perspectiva, colocando como ejemplo, esto perfectamente podría ser, como estamos lejos, perfectamente podría ser la mitad de una pelota de ping-pong. Y esto podría ser un pedacito de plumón muy chiquitito. La diferencia es que nosotros, por ejemplo, si tomamos una buena foto, casi la mayoría de las cámaras hoy en día tienen una buena resolución, puedo tomar, y ahí la importancia de la imagen. Por eso yo les decía que no piensen hacer un modelo tan gigante, tan grande, sino, yo les decía que podría ser, manejen las dimensiones, que podría ser desde el tamaño que va desde un mouse a una caja de zapatos, así como para que tengan esa idea. Entonces, claro, si se hace necesario, por ejemplo, puedes integrar una base, por lo menos aquí no tiene, por ejemplo, es parte, o esta base, ¿cierto? Es parte como de la idea que aquí presenta. Y que bien, ¿cierto? Bueno, también tengo que dar el agradecimiento aquí a Camila y por lo menos el apoyo que habrá recibido, porque tuvo la diferencia de colocar distintas imágenes o vistas de su propuesta, ¿ya? Y esto es súper importante para dejar un registro. ¿Les parece o no? No quiere decir que sea así, ¿ya? Pero esto me parece un muy buen ejemplo para lo que viene después. ¿Sí? ¿No? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Pero insisto, señoritas, caballeros, a ver, le voy a preguntar. Señorita Beusenberg, ¿cómo está? ¿Me escucha? ¿Se fue? Hola, Hola, ¿cómo está? Buenos días. bien, Oiga, ¿cómo va usted con esto? bien, me falta ¿Sí? poco. Ya, perfecto. No tiene problema con el tema de las fechas, ¿no? No, Ya, ¿y con qué material lo está haciendo? cartón, Ujú. estos palos de maqueta y papel. Ya. Entonces, va bien. No tiene complicación entonces con la fecha, ¿no? No, Ya. Cualquier cosa, bueno, estoy atento. Así que muchas gracias por su respuesta. Bien, gente. ¿Alguien más con respecto a esto? Recuerden que es importante el tema del registro. ¿Ya? ¿Catalina? ¿Constanza? ¿O Catalina o Constanza? Constanza. Entonces yo se lo puedo entregar un poco aplazado de la fecha. Yo no sabía que tenía que empezar a hacer esto de que la clase pasada parte. A ver, Constanza, creo entender lo que dijiste, pero tú me dices si fue así o no. ¿Puede ser un poquito? Sí, no hay problema. O sea, no hay problema. Mientras no sea en diciembre, eh, estamos todo bien. Pero, por ejemplo, las personas que se atrasen, ¿cierto? Porque supuestamente la original era el 23 y esta situación lo teníamos hablando desde hace 2 semanas. Pero no quería colocar todavía el tema porque, como les decía, me han llegado algunas dudas, principalmente por mail. Así que quería conversar esto nuevamente con ustedes y nada, si el día 23, ¿cierto? Perdón, 26, que es el próximo lunes, la gente no lo puede enviar, el martes lo conversamos nuevamente en clases antes de lo que vamos a ver y nada, y vemos el tema de la nueva fecha, ¿les parece? Bien, profe. Pero siempre que se diga, porque tampoco no lo asuman como que va a ser así para todos, pero sí tengo que ver que hay una preocupación de parte también de ustedes, ¿ya? Y por lo menos aquí eh, hay personas que siempre están así como preguntando, haciendo observaciones, y eso demuestra, ¿cierto?, que hay una preocupación detrás, ¿cierto?, por el desarrollo
de esta actividad. Para todos, como vuelvo a decir nuevamente, para todos y todas, ¿cierto? Ha sido súper complejo el tema de la educación en este contexto, ¿ya? Pero tiene que ver como interés, ¿cierto?, de ambas partes, de todos los que estamos aquí en esta situación, experimentando el tema de la pandemia. Así que toda la área del conocimiento son súper importantes y entre ellas artes también es una pieza fundamental que muchas veces no se le reconoce el valor que tiene por motivos que por lo menos son bastante extensos de explicar. Pero créanme que uno imagina otros mundos, otra forma de hacer, desarrolla habilidades, ¿cierto? Que probablemente en otras áreas no se ven muy integradas o muy reconocidas. Así que les solicito que se den el tiempo de jugar, ¿cierto? Uno siempre tenía la idea como también de construir cosas, de hacer cosas con, no sé, yo cuando era chico hacíamos juguetes con cajas de los dentríficos o las pastas de dientes o las cajas de galletas y así construyendo cosas que era como parte natural de nuestro quehacer infantil, reutilizar, reciclar, ¿ya? Que es como parte fundamental también que yo les había solicitado de este trabajo para que no incurrieran en gastos, ¿ya? Así que les solicito que cualquier duda o problemática me las hagan saber, pero por favor en clases, que sería un poco, porque todas las dudas que ustedes tengan o consultas nos sirve, tanto a mí como docente, como a ustedes como estudiantes, y que probablemente hay compañeros o compañeras que pueden ser más tibios o tienen una duda y no la quieren expresar, ¿ya? A ver, vamos a dar vuelta a la página. Dar vuelta la página. Voy a cerrar aquí. Chum. Voy a cerrar acá. Y ya. Vamos a abordar un tema que por lo menos se sale un poco de lo que estábamos trabajando anteriormente. Ya aquí vamos a hablar como de una técnica artística, ¿ya? Y bueno, vamos a ver cómo lo vamos a desarrollar, ¿ya? A ver, pues voy a partir con esto. ¿Alguien, o ustedes, alguna de ustedes, ha oído hablar sobre la técnica del grabado? Con anterioridad, ¿cierto? Por ahí alguien debe tener algún conocido, conocida, o abuelo, abuela, tío, primo, o alguien que haya trabajado o haya visto el tema de la técnica del grabado. Silencio otorga, probablemente que no. Felipe. O sea, sé cómo se hace, pero no lo he visto así como por así decirlo, en la vida real. Vale, y más o menos, ¿qué es lo que es la técnica del grabado según lo que has visto o lo que sabes? Eh, si no me equivoco, se hace como con una lámina, no me acuerdo ¿Ya? muy bien el nombre, y Uh-huh. eso había que como darle una forma, por así decirlo, como poner ¿Ya? un dibujo o algo y hacerle Perfecto. como los agujeros que después se va a poner la tinta y como que sea como un timbre. Perfecto, no pudo haber dicho mejor, señor Felipe. Es eso. Sí, ese lugar donde uno dibuja, ¿cierto? Donde, por ejemplo, parte de un dibujo que después se traspasa a una lámina, como decía usted, ¿cierto? Que puede ser o madera, o metal, o piedra, y que comúnmente se conoce como matriz, y después se utiliza la tinta, tal como tú lo dijiste, y después por diferentes técnicas de impresión, este papel, ¿cierto? Se saca una copia exacta o negativo, positivo del dibujo que ahí se hizo sobre esta matriz. Y es una técnica artística muy reconocida, que tiene una historia, o sea, una línea de historia particular o que le pertenece, tal como las otras técnicas, ¿cierto? Que están relacionadas con el arte, como, no sé, hablar del óleo, ¿cierto? O otras técnicas, acrílicos y así, ¿ya? Eh,
o cuando se habla de la escultura, ¿cierto? O cuando se habla de la pintura, en este caso, nosotros vamos a hablar del grabado, ¿ya? Y bueno, vamos a tratar de abordarlo primero una parte histórica, yo creo que, y vamos a ver de cómo lo logramos desarrollar. Un elemento fundamental que quiero que ustedes se fijen bien, ¿cierto? Son cómo están presentes elementos de la comunicación visual, ¿cierto? Elementos cómo se trabaja principalmente, por ejemplo, el tema de la línea, ¿ya? Eso es pero fundamental que me gustaría que, para mí, la mayoría, otras personas que se fijarán, se van a colocar su atención en otros elementos que participan en las imágenes que vamos a ver, pero en general vean, por ejemplo, cómo está presente la línea en distintas versiones y permiten generar una imagen que probablemente la podamos reconocer con claridad, ¿ya? El trabajo de la luz, la sombra, ¿cierto? Las formas y así, ¿ya? Así que, ojo con aquello, pongan mucha atención porque ahí la presentación tiene mucha imagen y que tiene una intención, ¿ya? Tiene una intención detrás de aquello. Entonces nosotros vamos a trabajar en este objetivo, analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, una manifestación visual, todo que puede ser una manifestación visual, una pintura, un grabado y así, ¿cierto? Una manifestación visual, algo que aquí está jugando un rol fundamental, la mirada, ¿ya? Eso es importante, la mirada tiene ahí un rol fundamental. Entonces, manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, contemplando criterios como contexto, ¿ya? Materialidad, lenguaje visual, que probablemente nosotros vamos a colocar harta atención en esto, mucha atención, y propósito expresivo, ¿ya? ¿Cuál es la idea que desarrolla o qué quiere expresar con su trabajo para que se comprenda bien? ¿Sigo en el aire o estoy hablando solo todavía? No, ¿sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Sí? 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 ¿No? 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 ¿Sí? ¿No? Supongo que sí, supongo que no, y así. ¿Sí? ¿O me quedo callado durante 30 minutos y sí? ¿Me escucha? Sí. Sí. Perfecto, ya. Entonces, parto así como por analizar el tema del objetivo, ¿ya? A ver, para que nos vamos. Hoy día va a ser la presentación, después nos vamos a ir probablemente a ir viendo un poco más en detalle las técnicas y más adelante vamos a ver cómo lo podemos desarrollar o cómo lo vamos a llevar a un trabajo práctico, ¿ya? Pero eso lo vemos después, ¿ya? Hoy día es la presentación solamente, ¿ya? Es la presentación y eso. A ver, el grabado es una disciplina artística en la que el artista utiliza diferentes técnicas de impresión que tienen en común el dibujar una imagen, tal como decía su compañero, sobre una superficie rígida llamada matriz, ¿ya? Una superficie rígida llamada matriz, dejando una huella que después alojará tinta y será transferida por presión a otra superficie como papel o tela, lo que permite obtener varias reproducciones de la estampa, ¿ya? Tal como decía su compañero, como un timbre, como un gran timbre, que puede ser hecho en metal o puede ser hecho en madera, ¿cierto? O en una piedra y así, ¿ya? Y con diferentes maneras también de generar esta incisión sobre la superficie rígida y donde hay un tema de positivo y negativo, lo que va con tinta, lo que lleva menos tinta y así, ¿ya? Es, es un trabajo que tiene un grado importante de complejidad, pero que para mí visualmente es como muy rico en el ámbito visual, ¿cierto? Como lo que se logra, y bueno, y la belleza que también tiene todo este proceso del grabado. Ya, esto un poco sintetiza lo que viene a ser el tema del grabado. Como yo les decía, yo les colocaba y ojalá que por lo menos la mayoría, ¿ya? La mayoría lo haga así, ¿ya? Sé que, por ejemplo, bueno, ahí estamos hablando para el público general, ya en media uno elige si quiere arte o música y así,
pero fíjense, por lo menos la gran mayoría, cómo se utiliza estos elementos como el punto, la línea, ¿cierto? Cómo hay diferentes líneas que están participando para la generación de un dibujo, ¿ya? Que si, por ejemplo, dibujar sobre un papel muchas veces se nos complica, imagínense dibujar sobre una placa que después va a ser como una especie de timbre y trabajar y pensar como lo que va con tinta y lo que va a quedar en blanco, lo que va a quedar en negro y así. Fíjense, por ejemplo, estos espacios, ¿cierto?, que dan la sensación de luz y que este elemento nos permite, o la disposición del dibujo, que estas líneas, ¿cierto?, que vemos acá, nos ayudan para comprender que esto es cilíndrico y que viene siendo como un lápiz, ¿ya? Esta es un poco la gracia que tiene este trabajo, ya, aquí lo quería colocar. A ver, entonces, el grabado es una técnica de impresión artística que tiene su origen en China, precisamente por la invención del papel cerca del año 100. En esta disciplina, el artista utiliza diferentes maneras de impresión que tienen en común dibujar sobre una matriz, ya lo dijimos, entonces es importante el tema de la matriz, ¿ya? Es un término que probablemente se va a repetir y se va a repetir cuando hablamos del tema de la matriz, ¿ya? Dibujar sobre una matriz o una superficie dura, dejando una marca con instrumentos punzantes o mediante procesos químicos, ¿ya? Obviamente esto nosotros no lo vamos a hacer, pero que sepan que también existe, ¿ya? Aquella marca posteriormente recibirá tinta y se traspasará al papel mediante una presión uniforme, ¿cierto? Esto permite que se pueda realizar varias reproducciones de la estampa, ¿ya? Es como que deja de ser el objeto único, ¿cierto? El resultado, como por ejemplo puede ser un dibujo que yo hago sobre un papel, ¿cierto? O una pintura que hago sobre una tela, que queda como esa única pieza, salvo que le saque una fotografía, pero no es la misma pieza, sino con la reproducción, una imagen. Esto es un poco así, el resultado viene siendo como la obra, ¿cierto? Y también la matriz, como todo este proceso, y uno va obteniendo también reproducciones, ¿ya? Y los resultados pueden ser distintos, no es el mismo siempre, porque muchas veces el resultado no es el esperado y se hacen muchas pruebas, ¿cierto? Y así, ¿ya? Entonces existen diferentes técnicas de grabado y cada una tiene sus propias características, tanto en el proceso como en el resultado. En cada técnica cambia la materialidad de la matriz, nuevamente, los instrumentos para realizar el dibujo y la manera de entintar y finalmente la impresión, ¿ya? Entonces aquí en este pequeño recuadrito, estas tres líneas, sintetiza de manera correcta lo que viene a ser la técnica del grabado. Les sugiero que lo revisen en esta página que es de una librería que se llama Color Animal, que desarrolla perfectamente el tema de lo que es el grabado. Entonces en esta línea de tiempo pueden ver la cronología de los años en que ha surgido las diferentes técnicas de grabado. La silografía, la calcografía, litografía, linograbado, serigrafía e impresión digital, ¿ya? Más adelante, no ahora, ya más en presentación, vamos a ver algunos trabajos y más adelante probablemente vamos a hablar más en extenso sobre las técnicas, ¿ya? Y sus características principalmente, para que se comprenda así. Entonces, el grabado es una disciplina artística en la que el artista utiliza diferentes técnicas de impresión que tienen en común dibujar una imagen sobre la superficie rígida, llamada matriz, dejando una huella que después alojará tinta y será transferida por presión a otra superficie, como papel o tela, lo que permite obtener varias reproducciones de la estampa, ya lo dijimos. Dependiendo de la técnica utilizada, la matriz puede ser de metal, tradicionalmente cobre o zinc, madera, linóleo o piedra, sobre cuya superficie se dibuja con instrumentos punzantes, cortantes o mediante procesos químicos. ¿Qué es un insecto xilófago? ¿Alguien sabe lo que es un insecto xilófago? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, una termita, por ejemplo, puede ser un xilófago. Y entonces tienen como que las termitas comen madera. Entonces, por ende, decimos que esto tiene que ver con la madera, xilografía, ¿ya? Poco asociando. Y aquí vemos, por ejemplo, un proceso, nuevamente, quiero que se fijen en el detalle
del uso de la línea. Bueno, este es un rodillo para entintar, ¿cierto? Pero quiero que se pongan atención en el tema de cómo se trabaja, ¿cierto? Cómo se hacen estas incisiones, ¿cierto? Y se obtienen diversos resultados. Aquí vemos otros ejemplos, logramos ver cómo está intervenido el tallado de la madera, también desde estas líneas irregulares, ¿cierto? Aquí vemos, y aquí vemos una prueba, ¿cierto? Un resultado de tintado y el resultado que queda después la hoja, ¿ya? Entonces, tenemos supuestamente, y si vamos en el orden, generalmente es así, puede que no siempre sea así, pero generalmente es así. Se hace un dibujo, se hace un diseño previo, hay una intención detrás de ese dibujo, se espera, algunas veces sí, algunas veces no. Ese dibujo se sitúa o se vuelve a realizar en la pieza o la placa o matriz, ¿cierto? Luego, en este dibujo se sitúa, por ejemplo, el lugar que va a llevar o que va a tener contacto con el papel o la tinta, como lo que ven acá, ¿cierto? Supuestamente esta sección lleva tinta y aquí quedó, porque esto está más en la superficie, tiene contacto con el papel en este caso, pero este sector que se ve como color madera aún no tiene contacto con la tinta y por ende tampoco tiene contacto con el papel y por ende queda blanco, ¿ya? Queda blanco. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos cómo es un poco la síntesis de lo que es el tema del grabado, ¿ya? Y bueno, además está decir que tiene que ver mucho el papel, tiene que ver mucho la tinta. La tinta es un tema súper importante. O sea, como todas diferentes técnicas, ¿cierto? La tinta en sí juega un rol principal. Nosotros, a través del colegio, de veces que hemos desarrollado el grabado, ha sido un dolor de cabeza encontrar tinta hasta que logramos perfectamente tener tinta para grabado y con eso nos mejoró bastante los resultados, pero hay alternativas, ¿ya? Pero no son tan fáciles de conseguir porque si realmente uno se frustra, ¿cierto? Dibujando y se complica, ¿cierto? El grabado, ¿cierto? También tiene un proceso de aprendizaje, de reconocimiento, de ensayo, error, y que es bastante, pero después, ¿cierto? En el camino se logran trabajos que son de muy buena factura, ¿cierto? Como dicen por ahí vulgarmente, querer es poder, ¿ya? Etcétera. Aquí vemos otros ejemplos de lo que es, miren, más adelante lo vamos a hablar. Más adelante, dije, lo vamos a hablar, ¿ya? Pero en general vamos a centrarnos que tenemos involucrados tinta, una matriz, dibujo, el papel, la presión que se coloca sobre el papel, que es un tema también fundamental. Y acá, por ejemplo, utiliza como para dar presión, y lo vamos a ver más adelante, una cuchara, ¿ya? Una cuchara que sirve para dar presión y que el papel se adhiera y no se pegue directamente a la tinta, que es otro elemento también que se complica. Entonces, miren, fíjense cómo trabaja el tema de la línea nuevamente presente en cada uno de estos trabajos, ¿ya? Esto vemos que la superficie es diferente. Aquí vemos la madera y aquí vemos el metal, ¿ya? Imagínense, aquí estamos ya hablando de otro material que se utiliza para generar una matriz, ¿ya? Una matriz, por ejemplo, y se obtienen resultados, por ejemplo, como lo que vemos acá. Nuevamente la madera, ¿ya? Nuevamente la madera. Entonces, si fijan bien, todo este tallado no tiene contacto con la tinta y por ende no tiene contacto con el papel, ¿ya? Y otro tema de real importancia, ¿cierto? Es el uso de la línea y los diferentes grosores que tiene la línea, ¿ya? Ojo con eso, diferentes grosores que tiene la línea que permiten generar estos efectos, ¿ya? De luces, sombras, de curvas, ¿ya? Acá, miren, este es un ejemplo, lo traigo como a modo de historia un poco de lo que es el grabado. Vamos a hablar de Gustave Doré.
más conocido como Doré, ¿ya? Y pues, principalmente se conoce por el apellido. Y dentro de sus diferentes trabajos hay uno que quiero destacar, ¿ya? En 1861 realizó las ilustraciones de la primera parte de la Divina Comedia. La Divina Comedia es un libro, por si acá, ¿ya? De Dante, un libro de Dante, el autor, ¿ya? Y Doré hizo las ilustraciones, o sea, los dibujos. El éxito de esta obra es tal que el ministro de Instrucción Pública le nombró caballero de la Legión de Honor. Esta obra fue la primera de la serie de grandes obras clásicas que, editadas en grandes formatos y cuidadosa presentación en diferentes lenguas y países, le dieron fama y popularidad universal. Durante 18 años ilustró cerca de 30 obras clásicas, siendo la última en 1879, ¿ya? Y estas son también, están emparentados o de lo que es el grabado. O sea, miren el nivel, miren el tremendísimo nivel de lo que es, lo que puede ser este tipo de técnica, ¿ya? Es tremendo, 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 tremendo. Y lo mismo, miren, por ejemplo, acá abajo, si se logra ver con mucho cuidado el tema de las líneas, acá otros, o sea, aquí hablamos de otro tipo, ¿cierto? Pero entra dentro de esta disciplina de lo que es el grabado, ¿ya? Y muchos artistas han trabajado en esta disciplina, utilizando técnicas del grabado para hacer sus trabajos. Reconocidos artistas, es un tremendo, y probablemente lo vamos a ver, pero inclusive al día de hoy vamos a trabajar o vamos a ver algunos a modo de presentación, ¿ya? Vemos nuevamente que es toda parte de lo que estamos trabajando o lo que estamos viendo de la obra de Doré, ¿ya? Y vean, ¿cierto? Tremendo el cómo él trabaja las luces, las sombras, el tema, nuevamente si colocan atención, el tema de las líneas, ahí jugando un rol fundamental para la ejecución de este tremendo dibujo o imagen. Otro ¿cierto? Importante artista, ¿cierto? Que desarrolló esta técnica es Carlos Hermosilla, chileno, y que desarrolló una importante carrera en el siglo XX. Hasta el día de hoy sigue, como que se ha revisitado su obra, se la ha reconocido. También se reconoce por su compromiso social también, ¿cierto? También dedicado a la educación, a la formación de nuevos artistas, etc. Carlos Hermosilla Álvarez, dibujante y grabador, nació en Valparaíso en 18 de octubre, ¿cierto? Hace un par de días atrás estuvo de cumpleaños, ¿cierto? Hubiese estado de cumpleaños. Y falleció en Viña del Mar el 16 de agosto de 1991. Ingresó a la Escuela de Arte de la Universidad de Chile en 1930, luego de una difícil infancia y juventud marcada por la pobreza, la enfermedad y el trabajo en humildes oficios. Fue alumno de Ana Cortés, inició estudios en grabado en el taller de arte gráfica fundado por Marco Pontá. Fue profesor de dibujo y grabado de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar desde 1939, labor en la que destacó como formador de varias generaciones de grabadores chilenos y fundador del taller de artes gráficas de la misma ciudad. Yo tuve la oportunidad de estudiar, ¿cierto? Una especialidad en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. Y en esta situación, una profesora me comentaba que era impresionante, o sea, era fabuloso, por decir de una cierta manera, en la manera como Carlos Hermosilla trabajaba, ¿cierto? Las matrices. Dato no menor, tenía, o sea, a Carlos Hermosilla le faltaba, o trabajaba con una sola mano, ¿ya? Trabajaba con una sola mano, y entonces tenía que, para trabajar, ella me contaba que para trabajar sus matrices, las placas estas, ¿cierto? Tenía que situarla de tal forma para desarrollarla, ¿cierto? Y, o sea, fue y generó distintos trabajos, ¿cierto? Tuvo una extensa carrera, ¿cierto? O sea, bastante producción, a eso quiero decir, una producción
tremenda, a pesar de todas las dificultades físicas que él podía tener, ¿ya? Entonces, ojo con esto también, aparte de aquello, ser un tremendo artista también es una lección de vida, ¿ya? Que hay que también saber reconocer, sobre todo cuando uno tiene de repente problemas mucho más simples y se complica tanto. Y bueno, Carlos Hermosilla es un tremendo maestro que sirve tanto como ejemplo de vida, como artista, tremendo valor, ¿ya? Para que ahí, por ejemplo, lo puedan chequear o revisar. Entonces trabajó en gráfica, dibujo y precisamente grabado, pero su inquietud lo llevó a incursionar en diversas técnicas en las que representó paisajes, Valparaíso, personajes populares y escenas costumbristas de la zona, ¿ya? Y hasta aquí, hasta don Carlos Hermosilla, con estas imágenes, vamos a dejar la segunda parte para la clase que viene. Recuerden que tenemos este trabajo pendiente, colóquense al día con los trabajos anteriores, con las evidencias anteriores. Ya se ha dicho insistentemente, creo que lo van a decir también en reunión de apoderados, y porque todo va a ser considerado al momento de sacar una calificación, ¿ya? Así que, por favor, si tiene algún problema, alguna situación con respecto a la última evidencia, que supuestamente para el 26, el día 27 lo conversamos. Y nada, felicito a la gente que siempre participa, a la gente que ha sido súper responsable, a la gente que también llega un poco a la hora. Así que nada, me despido, que estén bien. Paro de aquí de grabar